Como bien menciona el doctor, el tema que vamos a tocar el día de hoy es el impacto del consumo de alimentos ultraprocesados los 2 primeros años de vida. Y vamos a hablar un poquito y a desglosar sobre qué son los primeros años, los primeros 1000 días de vida y por qué los últimos años ha sido un auge escuchar este término de los primeros 1000 días de vida. Estos primeros 1000 días de vida van a cubrir las 40 semanas de gestación y los primeros 2 años de vida extrauterina. Entonces, ¿por qué es tan importante todas las intervenciones que nosotros hagamos en nuestros pequeños y pequeñas? ¿Qué pasa en este periodo de tiempo? Estos primeros 1000 días de vida es en donde ocurre la mayor formación sináptica. Quiere decir que todo el tiempo las neuronas de nuestros peques están haciendo conexiones mediante la interacción y experiencia con la vida física y la vida psíquica. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las experiencias que nuestros pequeños vayan teniendo en este periodo de vida van a favorecer o no el buen desarrollo neurológico de los pequeños. Entonces, también en este periodo de tiempo adquieren distintas habilidades como las primeras palabras, absorben las costumbres, las prácticas, los valores de las personas que están en su entorno. Se produce una rápida proliferación y migración de células cerebrales, lo que hablábamos de que en este periodo de vida se van a construir las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y motor. La plasticidad cerebral también juega un papel importante en estos primeros 1000 días de vida. Esta plasticidad cerebral se refiere a la capacidad del pequeño que tiene para adaptarse y cambiar en respuesta a las experiencias y a los estímulos que está recibiendo. Entonces, ¿por qué va a ser importante esto? Porque la salud futura de este niño o de esta niña va a ser muy determinada por estos primeros 2 años de vida extrauterina. Entonces, es importante tomar en cuenta que tal vez vemos a nuestros pequeños y pequeñas como muy bebés o muy chiquitos. Sin embargo, la alimentación, la nutrición van a impactar en el desarrollo de la salud futura. Y hay un término que llamamos programación metabólica en estos primeros 1000 días de vida. ¿Qué quiere decir o a qué se refiere con programación metabólica? Quiere decir que las intervenciones en nutrición, como ya mencioné, pueden afectar el desarrollo biológico, metabólico y conducir a alteraciones fisiopatológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no tengo una buena intervención en salud y en nutrición estos primeros 1000 días de vida, puedo alterar la expresión genética y alteraciones futuras, sobre todo en enfermedades metabólicas no transmisibles, como lo son diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas, etcétera. Entonces, si yo quiero que mi pequeño mantenga y conserve una buena salud a lo largo de toda su vida, tengo que hacer intervenciones oportunas desde el momento que nace. En los últimos años se ha documentado que la alimentación en la primera infancia, que es este periodo de tiempo que hablamos, puede modificar la expresión genética y con esto las respuestas al medio ambiente en el futuro. ¿Qué quiere decir la parte de expresión genética? Si bien es cierto, todas y todas nacemos con una parte con antecedentes genéticos, ¿qué va a ser el determinante para que estos genes, tal vez de enfermedades, tal vez de algo patológico o de alguna condición, se expresen? Pues va a ser el estilo de vida. Tal vez si mamá y papá tienen algún tipo de enfermedad, como puede ser diabetes, alguna enfermedad metabólica, obesidad, etcétera, bebé nazca con esta carga genética, pero ¿qué va a ser lo que estos genes se expresen o no se expresen y en algún momento este pequeño o pequeña pueda desarrollar esta misma enfermedad que sus papás? Pues el determinante va a ser el estilo de vida,
la alimentación, la parte de la actividad física, ejercicio, la parte emocional, la parte psicológica, todos estos puntos van a favorecer o no esta expresión de genes. Y vamos a hablar un poquito sobre la clasificación de los alimentos según el grado de procesamiento que tengan, porque de pronto nos podemos llegar a sentir confundidos respecto a si es un alimento procesado, qué es realmente un alimento procesado y si todos los alimentos procesados por el hecho de que se clasifiquen de esta manera son malos o no. En primer lugar, tenemos alimentos no procesados o mínimamente procesados. Estos serían alimentos frescos o naturales que no han sido alterados en su estructura original o que si han sido sometidos a algo, es un proceso muy mínimo como limpieza, corte, congelación, secado o pasteurización. Entonces, estas intervenciones o procesos son mínimos. Aquí entrarían las frutas, las verduras, las leguminosas, etcétera. En la siguiente clasificación tenemos los alimentos procesados. Estos alimentos sí han sido sometidos a un proceso, sigue siendo un proceso simple, pero ya tienen la finalidad de que estos alimentos tengan un mejor sabor o la duración de su vida de anaquel sea más larga. Entonces, algunos de los procesos a los que se someten en esta categoría es el salado, el curado, la fermentación o el enlatado. Entonces, principalmente se adicionan con algún tipo de sal, algún tipo de azúcar o algún tipo de aceite. Y por último tenemos los alimentos ultraprocesados. Estos alimentos están diseñados para justamente acentuar sus propiedades organolépticas y para que su vida de anaquel sea mucho más larga. Entonces, no solamente los alimentos ultraprocesados van a durar más que los alimentos naturales, sino que generalmente estos alimentos ultraprocesados tienen un mejor sabor, un mejor olor, visualmente son más atractivos y también otra característica que tienen es que son de consumo rápido, es decir, no invertimos mucho tiempo en su preparación. La mayoría de ellos ya prácticamente vienen listos para abrirse y consumir. Entonces, generalmente para obtener estas propiedades tienen niveles altos de azúcares, grasas trans, sal y algunos otros componentes como aditivos. ¿Qué características vamos a encontrar en estos alimentos ultraprocesados? Uno es que tienen una alta densidad calórica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de que algo es densamente calórico, nos referimos a que en poquita cantidad tenemos una cantidad grande o importante de calorías. Y estas calorías son el resultado de un contenido elevado de azúcar, de grasa, de hidratos de carbono refinados. ¿Cuáles son los hidratos de carbono refinados? Pues aquellos que también previamente fueron pasados por algún proceso de fabricación y que además su contenido de fibra dietética pues es disminuido. Otra característica es que hay un bajo valor nutricional. ¿Por qué? Porque el mayor contenido que tienen estos alimentos va a ser principalmente de azúcar, de grasa, de azúcares refinados, de grasas trans, etcétera, y tienen poquitos de los nutrientes esenciales como vitaminas, minerales, fibra dietética. Hay algunos alimentos ultraprocesados que se adicionan con vitaminas y con minerales. Sin embargo, el contenido que van a tener de azúcar, grasas, azúcares simples, pues va a seguir siendo de igual manera más importante. Entonces, no porque encontremos un producto que tenga un sello, tenga un logo que diga que son alimentos enriquecidos o fortificados con vitaminas y minerales, ya solamente porque diga eso la leyenda de su etiquetado, quiere decir que es una opción como demasiado saludable o que utilizaríamos de manera cotidiana en nuestra alimentación.
Otra característica es que hay la presencia de aditivos. Estos aditivos, como les mencionaba, aumentan el tiempo de conservación, mejoran el sabor o la textura. Entonces, siempre van a estar acompañados de uno o de más aditivos. Otra característica es que tienen un alto contenido de azúcar, sal y grasas trans. Entonces, a nosotros o a nuestros pequeños, ¿en qué afectaría este consumo elevado de estos ingredientes? Azúcar, sal, grasas trans, grasas saturadas. Se ha visto que un consumo elevado de estos nutrimentos tiene una alta probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas como obesidad, diabetes, problemas cardiovasculares, etcétera. El consumo de productos ultraprocesados se relaciona con múltiples enfermedades, como ya lo mencionamos, en edad adulta, como hipertensión arterial, diabetes o asma. Aquí esta parte hablamos de edad adulta, pero ya cada vez en consulta vemos de manera más cotidiana que hay pequeños que desarrollan a temprana edad enfermedades metabólicas. Y una vez que ya vimos las características de estos productos o alimentos, vamos a ver qué efectos tienen en el consumo en nuestros pequeños. Se ha visto que podemos tener efectos en el desarrollo cognitivo. Dos de estos efectos podría ser el déficit de nutrientes esenciales para el cerebro. Como mencionábamos al principio de nuestra charla, el cerebro de nuestros pequeños en este periodo de vida está en constante desarrollo, se sigue desarrollando. Entonces va a haber nutrientes esenciales que el cerebro necesita para tener un correcto y óptimo desarrollo, como lo son omega 3, especialmente EPA, DHA, ALA, hierro, zinc. Y la mayoría de estos productos ultraprocesados carecen de estos nutrientes. Entonces, al desplazar alimentos saludables por estos ultraprocesados, pues vamos a tener este déficit de nutrientes. Otro punto sería la alteración de la plasticidad cerebral. ¿Qué quiere decir esto? La plasticidad cerebral es esta capacidad que tiene el cerebro de los pequeños de adaptarse y de posteriormente hacer respuestas hacia su entorno. El exceso de azúcares y grasas saturadas puede alterar la capacidad del cerebro para adaptarse y formar nuevas conexiones neuronales. Entonces, tendríamos como consecuencia problemas en el aprendizaje, incluso problemas motores, problemas psicomotrices, problemas en el lenguaje, etcétera. Tenemos también un impacto en la memoria y el aprendizaje. Algunos estudios sugieren que existe una asociación entre el consumo de alimentos ultraprocesados y un mayor riesgo de desarrollar trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, se ha visto que los pequeños que ya son diagnosticados con este tipo de trastornos, hay que hacer una intervención nutricional y va muy ligado con disminuir de manera importante el consumo de alimentos ultraprocesados. Otro punto sería que hay una afectación del desarrollo emocional. Este cerebro, además de que está en un constante desarrollo, también tiene la capacidad de secretar de manera natural neurotransmisores. Estos neurotransmisores son hormonas, ¿de acuerdo? Hormonas que van a tener distintas funciones en particular. Estas hormonas como la serotonina, la oxitocina, generalmente son hormonas que nos ayudan a sentirnos felices, a sentirnos tranquilos, al igual que la dopamina. Entonces, se ha asociado que un consumo elevado de alimentos ultraprocesados podría alterar la función normal de estas hormonas. Entonces, si la función normal de estas hormonas que nos hacen sentir bien, felices, relajados, contentos, se altera, pues podríamos tener una afectación en el desarrollo emocional de nuestros pequeños. Entonces,
Pequeños que tengan poca tolerancia a la frustración, que en los desbordes emocionales o en los berrinches se acentúen mucho más, sean mucho más largos e incluso podría llegarse a que sean episodios violentos con ellos mismos o hacia con otras personas. Tenemos también alteración de los ritmos circadianos y el sueño. ¿Qué quiere decir esto? Que se altera su ciclo normal de sueño. Esta parte es importante y hay que tener mucho cuidado porque la mayoría de los alimentos ultraprocesados son ricos en azúcar. De manera natural, el azúcar les va a dar una hiperactividad. Sin embargo, si esto se hace de manera crónica, de manera sostenida a largo plazo, vamos a tener afectaciones en el sueño. ¿En qué puede afectar estas condiciones de sueño a largo plazo? Uno, hay que entender que nuestros pequeños se encuentran en un periodo de crecimiento. Una hormona implícita en el crecimiento es precisamente la hormona del crecimiento. Entonces, esta hormona se secreta principalmente cuando nuestros pequeños duermen. Cuando nuestros pequeños duermen es cuando crecen. Entonces, al no tener una buena calidad de sueño o al tener alteraciones en el sueño, pues vamos a tener un problema en su ganancia ponderal, en peso, en estatura. Al no tener una buena calidad de sueño, vamos a tener problemas con la memoria, el aprendizaje, el rendimiento cognitivo y a su vez en las habilidades lingüísticas. Entonces, en estos primeros 2 años de vida es cuando se adquiere la habilidad de expresarse, ya sea verbalmente, gesticularmente o con acciones motoras. Entonces va a ser importante tener en cuenta estos puntos. También se ha asociado que una exposición temprana a ciertos aditivos que podrían contener los alimentos ultraprocesados podrían aumentar el riesgo de que estos pequeños desarrollen alergias alimentarias. Y además también tenemos una alteración en el sistema inmune y en la microbiota. ¿Cómo podrían alterar la microbiota? Ya hablamos que los alimentos ultraprocesados suelen carecer de fibra dietética. Esta fibra dietética va a ser importante porque va a ser el alimento de los probióticos. Todos los seres humanos nacemos ya con una microbiota. ¿Qué es la microbiota? Pues es este conjunto de bacterias buenas que van a favorecer la salud futura de este ser humano. Entonces, estas bacterias, virus, hongos que son buenos, se alimentan de un prebiótico. Un prebiótico es justamente la fibra de los alimentos. Ese va a ser el alimento de estas bacterias y microorganismos buenos. Al tener una carencia de fibra, pues estos microorganismos buenos o benéficos no van a tener cómo alimentarse y va a haber una desregulación en la microbiota. Entonces, actualmente en los últimos años sabemos que la salud de un ser humano está sumamente ligada a la salud de su microbiota. Entonces, también va a ser importante tener en cuenta pues la falta de fibra en el consumo de los pequeños. Podríamos tener también alteraciones en el paladar y predisponer a que los pequeños que tienen un consumo elevado de alimentos ultraprocesados tienden a preferir ciertos sabores y ciertas texturas. Como ya mencionamos, los alimentos ultraprocesados suelen tener un mejor sabor, un sabor más intenso, suelen tener ciertas texturas y ciertos colores que suelen ser mucho más llamativas para los pequeños. Entonces, a medida que estos pequeños tienen un consumo habitual de alimentos ultraprocesados, el paladar o su paladar se va a orientar a preferir este tipo de sabores. Entonces, cuando nosotros busquemos que acepten frutas, verduras u otro tipo de alimentos un poco más naturales, pues no van a querer hacerlo. También tenemos una influencia en la selectividad de alimentos. Entonces, esto viene un poquito como a consecuencia de la alteración en el paladar.
¿Por qué? Porque a medida que nuestros pequeños identifican perfectamente estos sabores intensos de los alimentos ultraprocesados, van a comenzar a tener selectividad y preferencia únicamente a esos alimentos. Entonces, cuando nosotros busquemos ofrecer otras opciones más saludables, va a ser mucho más complicado que las acepten. ¿Por qué? Porque estas propiedades organolépticas que tienen naturalmente frutas, verduras, etcétera, no se va a parecer a los alimentos a los que están siendo acostumbrados. Y hace unos años aquí en México hubo una modificación en la normativa mexicana respecto a los alimentos. Este nuevo etiquetado de advertencia está hecho o está diseñado para que la mayor parte de la población pueda identificar de una manera sencilla, rápida y mucho más digerible la información de los productos y de esta manera tener una decisión un poco más consciente de si este alimento es un alimento bueno o no. Entonces, este nuevo etiquetado nos da estos sellos frontales. Si este alimento tiene exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de sodio, grasas saturadas, grasas trans, y se acompaña también de algunas otras leyendas, como puede ser, contiene edulcorantes no recomendable en niños, contiene cafeína, evitar en niños. Entonces, esta parte va a ser importante porque no necesariamente tengo que leer el etiquetado completo de un producto para darme cuenta si es la mejor opción o no lo es. Por ejemplo, entre más cantidad de sellos yo vea en un producto, probablemente no sea la mejor opción ni la opción más saludable. Sin embargo, este etiquetado, al ser tan visual, pues nos podemos dar cuenta. A menor cantidad de sellos, quiere decir que probablemente sea una mejor opción. No quiere decir que el día de mañana ya no van a comprar ningún alimento en el supermercado y ya todo tiene que ser orgánico y demás. Sin embargo, este etiquetado nos permite tomar decisiones mucho más conscientes y mucho más saludables. ¿Qué intervención o cómo vamos a modificar la conducta alimentaria de nuestros pequeños? Hay que recordar que los pequeños y en general los seres humanos no nos alimentamos únicamente por cuestiones fisiológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que no despertamos y decimos, ay, tengo ganas de un alimento con calcio y vitamina D. No, nuestras decisiones respecto a la selección de nuestros alimentos se ven influenciadas por varios aspectos, aspectos culturales, aspectos sociales, aspectos psicológicos, emocionales, aspectos geográficos, en donde vivo, a qué tengo acceso, aspectos económicos, qué cantidad del dinero que yo gano destino a mi alimentación. Entonces, cuando nosotros pensemos en la alimentación de nuestros pequeños, va a ser muy importante que evaluemos todos estos puntos. Y también un poco va implícito en que como yo quiero que mi pequeño o mi pequeña se alimente, lo tengo que hacer yo primero. ¿Por qué? Porque en esta edad, en estos primeros 2 años, los pequeños no tienen la capacidad aún de elegir por sí solos sus alimentos. Ellos apenas están consolidando este gusto y esta preferencia por alimentos. Entonces, lo que se coma en casa es lo que bebé va a poder comer. ¿Qué estrategias vamos a utilizar para la alimentación con nuestros pequeños? Ya hablamos de que el contexto es muy importante. Entonces, este contexto alimentario tiene que ver no solamente en que nosotros cuidemos la calidad de los alimentos que yo le doy al pequeño. No tengo que evaluar únicamente si le doy frutas, si le doy verduras, etcétera, sino también tengo que ver en dónde está comiendo, con quién está comiendo, la forma en que está comiendo. Entonces, nosotros como mamás, papás y personas cuidadoras influimos directamente en el aprendizaje
no solamente en la parte en cómo se van a alimentar, sino un aprendizaje global. Esto va también un poco implícito a que culturalmente hemos utilizado las técnicas de alimentación como técnicas de contención emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor cuando mi pequeño comienza a llorar, le doy una paleta, le doy un dulce. Entonces, culturalmente hemos adquirido estas técnicas de recompensa con alimentos para aminorar o saciar otro tipo de necesidades. Entonces, lo primero es que tenemos que escuchar directamente las necesidades que nuestros pequeños nos estén emitiendo y no como primer respuesta sobre alimentarlos, porque tal vez mi pequeño está llorando porque quiere un juguete o porque quiere salir o porque quiere hacer alguna actividad en específico. Entonces yo tengo que evaluar el tipo de necesidad porque tal vez ni siquiera tiene hambre, pero como primer medida hemos implementado pues el sobrealimentarlos. También influyen en las conductas no alimentarias. ¿Qué quiere decir las conductas no alimentarias? Estas conductas no alimentarias como el juego activo, el tiempo frente a televisión, el sueño y otras técnicas para calmarlos, también influyen en la alimentación. Entonces, esto quiere decir que tal vez tengo que evaluar qué cantidad de tiempo mi pequeño está jugando al aire libre, qué cantidad de tiempo está jugando con juguetes que favorezcan su neurodesarrollo, su motricidad, qué cantidad de tiempo está pasando frente a una televisión, frente a un celular, frente a una tablet, porque entonces a mayor cantidad de tiempo frente a pantalla se asocia un mayor consumo de alimentos ultraprocesados. Probablemente si mi pequeño pasa 5 horas frente a una pantalla, voy a reducirlo paulatinamente. Entonces, en vez de que sean 5, voy a intentar que sean 4 y esa hora restante voy a intentar invertirla en un juego al aire libre, lo llevo al parque, lo llevo a caminar, lo llevo al mercado, que me acompañe a mí a realizar las compras, etcétera. Entonces, se ha asociado que a mayor cantidad de tiempo frente a pantallas hay un consumo más elevado de alimentos ultraprocesados. Estos pequeños y pequeñas se hacen más sedentarios, que quiere decir que pues hacen una menor cantidad de actividad física, ejercicio, tienen elecciones de alimentos no tan saludables y a largo plazo pues hay un mayor factor de desarrollar sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, etcétera. Y el último punto serían las técnicas para calmarlos. Yo les comento esta parte de que culturalmente hemos utilizado como primer medida de contención los alimentos y generalmente pues no es que elijamos alimentos como, ay, está llorando, le doy una manzana o le doy una pera o le doy una zanahoria. Generalmente nos inclinamos hacia alimentos que suelen ser mucho más atractivos, mucho más dulces, salados y pues se inclinan a alimentos ultraprocesados. Precisamente no son los alimentos más saludables. Hay que recordar siempre que el entorno social y el ambiente que rodea la alimentación puede facilitar o evitar la familiarización del niño con alimentos saludables. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor yo quiero que mi hijo o mi hija coma todos los días verduras, pero como yo quiero que mi hijo coma verduras, pues todos los días le preparo verduras. Pero ¿qué pasa si yo, mamá, no consumo verduras nunca? Y mi pequeño observa que en mi plato nunca hay verduras, o en el plato de papá, o en el plato de la persona que lo cuida. No lo va a hacer. Hay que recordar que los seres humanos aprendemos por imitación. Nuestros niños y nuestras niñas siempre están observando y aprendiendo de este entorno. Entonces, aquí es un área de oportunidad gigantesca y una ventana de oportunidad para nosotros como personas cuidadoras de mejorar nuestra propia alimentación y de mejorar la percepción que tenemos de los alimentos y del valor que le damos a los alimentos.
La alimentación perceptiva brinda al agente educativo o a la persona cuidadora herramientas para reducir la alimentación como primera respuesta y evitar así la sobrealimentación. Entonces, hay que evaluar, por ejemplo, qué es la alimentación perceptiva. Esta alimentación perceptiva es justamente que haya una buena relación entre el cuidador y el pequeño. Hay que cuidar también lo que les mencionaba en un principio, es que no solamente vamos a evaluar que los alimentos sean nutritivos, sean saludables, sean frescos, sino también tenemos que evaluar todo el contexto, la alimentación, no solamente lo que está comiendo, cómo lo está comiendo. Hay que comer en familia, en la medida que podamos, que nuestros pequeños y pequeñas coman siempre en familia, que haya más personas comiendo junto a él, que sea un ambiente tranquilo, un ambiente agradable, un ambiente en donde esté libre de distracciones. Por ejemplo, culturalmente algunas familias tenemos la costumbre de tener la televisión prendida cuando estamos comiendo. ¿Por qué razón o por qué situación? Únicamente por costumbre. Entonces, hay que evitar este tipo de distracciones para que sea un ambiente tranquilo. Hay que recordar que los pequeños son muy perceptivos a distintos estímulos. Entonces, lo que queremos es que en el momento de comer, en el momento de la alimentación, su principal atractivo sean los alimentos, sea la comida, porque entonces si de pronto yo le prendo la tele, yo le prendo las caricaturas, pues se va a distraer y probablemente a lo mejor prueba un poquito de comida, pero se va a distraer porque le va a ser más atractivo ver la tele. Entonces, que sea un ambiente en donde de manera inconsciente el pequeño o pequeña relacione la acción de comer como un ambiente tranquilo, un ambiente en donde está mamá, en donde está papá, en donde están los abuelitos tal vez o las personas que lo cuidan, pero sea un momento en donde compartimos experiencias lindas, palabras lindas, etcétera. Y otro punto importante es que hay que involucrarles en la alimentación. Hay que adecuar distintas actividades que vayan en función de su edad y de sus capacidades motrices, pero que tengan relación con la alimentación. De esta manera se van a sentir mucho más atraídos y vamos a incentivar su curiosidad por estos alimentos que son más saludables en comparación con los ultraprocesados. Entonces, tal vez a mi pequeño, si tiene 6 meses, 7 meses, voy a hacer que explore la sensación de las manzanas, la sensación de la fruta, que la pueda tocar. A medida que va creciendo y va adquiriendo distintas habilidades, lo puedo ir involucrando en actividades un poco más estructuradas, como por ejemplo que me acompañe al mercado, que me acompañe al tianguis y yo le voy a decir, ayúdame en la bolsa a poner los jitomates, ayúdame a poner los plátanos, las fresas. Y una vez que van creciendo un poquito más, entonces tal vez le voy a decir, en esta tarja con agua me vas a ayudar a lavarlos. Y conforme vayan creciendo, lo voy involucrando ya un poquito más en procedimientos, en preparaciones. Ah, ok, vamos a hacer una masa, vamos a hornear un pan, ayúdame con la harina, con el huevo y vamos a amasarlo. Entonces, estas acciones que no implican directamente comer los alimentos, favorece que el pequeño se sienta más involucrado y tenga mayor curiosidad por probar estos alimentos que son más saludables. Hay que entender que los ambientes en los que se desarrollan hoy en día nuestros pequeños son múltiples. Anteriormente, pues generalmente la familia tradicional en México era que mamá se quedaba en casa a cuidar a los hijos y papá salía a trabajar. Entonces, ahora este contexto pues ha cambiado. Muchos de los pequeños, mamá y papá trabajan y tal vez son cuidados o esta red de apoyo está siendo más grande.
ya sea que vayan a guarderías, ya sea que abuelita, abuelito, tíos, madrinas, etcétera, los cuiden. Entonces va a ser importante expandir este enfoque para que sea una red de apoyo que vaya en el mismo camino. Si a lo mejor yo, mamá, ya estoy consciente que mi pequeño tiene un alto consumo de alimentos ultraprocesados y yo voy a hacer todas estas acciones para que vayamos disminuyendo paulatinamente este consumo, voy a intentar que a lo mejor en la guardería, en el preescolar o a lo mejor con la abuelita o quien me ayude a cuidar a mi pequeño o pequeña, replique estas mismas acciones y que el pequeño se sienta familiarizado en todos los contextos. Agradezco mucho